Hola, hola, hola a todos. Les doy la bienvenida a nuestra sesión plenaria virtual de hoy conmigo y la ex primer ministra, la número 27 de Australia, y también la primera mujer que cubrió ese cargo de primer ministro en ese entonces. Yo estoy en vivo desde Londres. Para mí es buenos días, pero para todos es buenas tardes. Para los que están en Kigali, buenas noches. Si están en Hong Kong o en Nueva Delhi, muy temprano para quienes estén en New York. Para todos los que nos están viendo desde todo el mundo, no puedo explicarles la emoción que tengo de estar aquí y estar virtualmente con todos ustedes. Me emociona esta conversación que vamos a tener y sé que ustedes también. Así que para comenzar con esta sesión, para que comprendan todos lo que va a pasar aquí hoy, voy a hacer una breve introducción de la sesión. La gran parte de la conversación vamos a estar con la honorable Julia Gillard, que nos va a compartir sus pensamientos, sus reflexiones durante la conversación, que sé que todos van a disfrutar, y luego vamos a tener una parte abierta para el público, porque ella está lista para conversar con todos ustedes, para responder sus preguntas, y claro que es una oportunidad para la audiencia, para aprovechar todo este conocimiento y esta experiencia que ella tiene. Antes de comenzar, vamos a explicar las formalidades. Eso es lo que va a ocurrir. Estos pasos vamos a tener durante esta estructura general de la sesión. Para hacer las preguntas o para compartir sus comentarios, hay una sección de comentarios que deben poder ver en su pantalla. Es un icono de Q&A, de preguntas y respuestas. Ahí pueden ingresar sus preguntas que me van a llegar a mí para que yo pueda compartirlas con Julia, para que ella nos dé una muy buena respuesta seguramente. Les invito a que sean abiertos y respetuosos, por supuesto, con sus comentarios y sus preguntas. Tenemos un icono de interpretación también en francés, en español y el lenguaje de señas internacional. Si no pueden verlo, por favor, pueden actualizar su buscador para que pueda aparecer. Me presento ahora, soy Natalia Mujosa, soy una mujer orgullosa de Ruanda. Soy artista creativa, soy poeta, soy cuentista, soy abogada, soy escritora, y hoy voy a ser su anfitriona. Tengo también mi cuenta de Instagram. Yo defiendo los derechos de la mujer, la salud mental y por el bienestar de todas. Así que estoy emocionada de traer esta mujer tan poderosa, tan líder, con una visión tan futurista, orientada hacia su comunidad, la señora Julia Gillard. No me cuesta transmitirles la felicidad que tengo de estar teniendo esta conversación con ella. Puedo preguntar brevemente cómo prefieres que me dirija hacia ti, hacia usted en esta conversación. ¿Es honorable señora Gillard? ¿Es Julia? Dime tú, dígame usted. Por favor, Natalia, estoy encantada de estar en esta sesión. Por favor, solo llámame Julia. Ay, muchísimas gracias. Es difícil para mí porque yo vengo de un país africano que siempre nos tratamos por nuestro nombre de pila, pero a veces en Asia o en otros países no es tan común. Así que muchas gracias por otorgarme este permiso, este privilegio. Julia asumió como la presidente número 27 de Australia de 2010 a 2013, y
mantuvo su cargo hasta junio de 2013 como primera ministra. Antes fue vice primera ministra. Ella tuvo un rol central en la economía de Australia, un país líder del mundo, y a medida que Australia se posicionaba también junto con Asia, realmente sus políticas cambiaron, la nación reformó la educación en todos los niveles, desde la temprana edad hasta la universidad, creó misiones para mejorar la provisión, la sostenibilidad de la salud mental, de la salud dental, el cuidado de la salud en general. También mejoró el sistema de telecomunicaciones y la red de banda ancha. En términos de política exterior, Julia fortaleció la alianza de Australia con Estados Unidos, tuvo una muy buena arquitectura de relación con China, mejoró los lazos con India, con Japón, con Indonesia y con Corea del Sur. Representó a Australia en diferentes cumbres en todo el mundo, incluido el G20, East Asia Summit, APEC, en la OTAN, e incluso fue directora de la reunión del Commonwealth. Con su liderazgo, Australia fue en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como primera ministra desarrolló las políticas de Australia en Asia. Julia fue la primera mujer, fue la primera mujer primera ministra y la primera viceministra. En octubre de 2013 algo pasó, recibió el foco mundial en un discurso sobre el tratamiento de las mujeres en la vida pública. Para quienes no tuvieron un momento para mirar el discurso de Julia, es algo de lo que no se van a arrepentir, les aseguro. Así que en el 2014 la mencionaron directora del Global Partnership of Education para expandir el acceso y la calidad de la educación en todo el mundo. Ella también es el Patron of Comfort, hace campañas para la educación de las mujeres, considera la pobreza y la igualdad, apoya a las niñas para que vayan a la escuela y para que tengan éxito, y alienta a las mujeres jóvenes al cambio. En abril de 2018 la nombraron directora del Global Institute for Women's Leadership en King's College, que también es un instituto que ella misma fundó, el Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres, que aborda la subrepresentación de las mujeres en liderazgo, cómo impacta, cómo son las mujeres líderes. Este organismo también se reflejó en la Universidad de Australia. En 2022 fue directora para la South Australia Royal Commission para la educación y el cuidado de los niños, que incluye cómo se apoyan a las familias en los primeros 1000 días de la vida de un niño, y cómo se dan los programas escolares en la escuela primaria, cuál es el beneficio para las familias y el apoyo, la participación de los padres para que tengan acceso a los cuidados de los niños. Ella representa en Washington también una institución educataria, también es profesora universitaria en la Universidad de Adelaide. También es parte de la biblioteca de Perth en Australia. También está a cargo de supervisar diferentes tipos de becas en las universidades. Es la patrona también de One's Own, una campaña comunitaria sobre mujeres en Australia. También es patrona del Museo de la Democracia en Australia y de Historia Social. También es patrona del premio que reconoce al liderazgo político destacado. Y además de todo esto, también tiene un podcast. Me enteré hace muy poco sobre este
podcast que ella tiene, pero también me alegra mucho haberlo descubierto, que se llama A Podcast of One's Own with Julia Gillard. Por favor, busquen en sus teléfonos el podcast de Julia y participen de la conversación que ella tiene para las mujeres en todos los sectores, en diferentes países. Es autora de 3 libros. El primero se llama My Story, Mi Historia, que cuenta su historia como primera ministra. El segundo es Women and Leadership, Realism, que escribió con otra mujer impresionable. Y su tercer libro, que es el tema de nuestra conversación de hoy, es Not Now, Not Ever, ni ahora ni nunca, 10 años de este discurso sobre la misoginia en 2022. Y ha pasado ya una década de este discurso. Entonces este libro nos pregunta dónde estábamos en ese entonces y dónde estamos hoy. Las contribuciones con diferentes, este libro tiene distintas contribuciones, explora también la historia de la misoginia y el rol que hacia el futuro, destaca muchos de los problemas que aún existen, las actitudes que toman las mujeres cuando están en liderazgo, qué pasa con los medios de comunicación, qué pasa desde el punto de vista de la interseccionalidad, otros tipos de colegas, líderes, gente que comparte, qué opinaron de ese discurso, en dónde estaban en ese momento, y claramente la voz propia de Julia, y mismo lo que le pasó a ella cuando dio ese discurso, qué pasó luego, cuáles fueron las reflexiones con el paso de los años, qué pasa con los encuentros con las jóvenes activistas, que comparten también sus pensamientos con ella. Sinceramente es una oportunidad brillante que tenemos hoy para reflexionar con Julia aquí en persona. Así que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Julia. Sin más, te paso el micrófono a ti, Julia, para que nos cuentes sobre este título, Not Now, Not Ever, ni ahora ni nunca. Yo, al igual que todos los que estamos en esta sala virtual, queremos saber más. ¿Por qué este título? Si puedes contarnos sobre tu viaje personal, tus reflexiones sobre la misoginia, ¿cómo has llegado a este título? Muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Not Now, Not Ever, creo que de alguna forma es un grito de frustración y es un grito de cómo queremos cambiar el mundo. Espero que ya no queremos vivir en un mundo donde no participemos, queremos ser parte de los cambios para asegurarnos que en el futuro no tengamos este tipo de prejuicios y de discriminación de ningún tipo. Entonces, el título, de hecho, viene de las palabras iniciales de mi discurso de misoginia en el Parlamento en Australia en el 2010. Y ¿qué me llevó a ese discurso? Yo me convertí en primera ministra, fui la primera, yo fui primera ministra en 2010, en 2012 fue el discurso. Cuando yo asumí, dije, sí, esto va a causar una reacción, soy la primera mujer en este cargo. Entonces, una de mis primeras reacciones, las mujeres decían, sí, vamos, tú puedes llevarlo, pero también esperaba que hubiera una reacción negativa, gente que estaba acostumbrada a una visión tradicional del liderazgo, y sabía que no iban a estar cómodos con esto. A medida que comencé a gobernar, esas reacciones iniciales iban a desvanecerse y me iban a juzgar sobre el trabajo que yo estaba haciendo. La verdad, ahora que lo pienso, fue bastante inocente de mi parte. Y las reacciones sobre el género
fueron empeorando con el tiempo y se armaron como un arma política. Y en ese día, en el Parlamento, debido por ciertas circunstancias parlamentarias, la oposición iba a intentar sugerir que yo era alguien que no era consistente en términos de sexismo. Entonces puedes imaginarte, al no nombrar todas estas cosas que estaban pasando y me estaban a acusar de que yo era sexista, lo sentí como una verdadera injusticia. Cuando fui al Parlamento esperaban que me hicieran preguntas, pero lo que pasó en su lugar fue que la oposición quiso tener un debate. Entonces, lo que hoy conocemos con el discurso de misoginia, yo no lo preparó, no lo tenía preparado, y creo que la primera línea que salió fue: a mí no me van a enseñar sobre lo que se trata el sexismo y la misoginia, a mí, ni ahora ni nunca. Y creo que esta frase, not now, not ever, ni ahora ni nunca, fue una forma de comunicarme con las mujeres, de trazar una línea, de decir, esto no nos va a volver a pasar, no vamos a sufrir discriminación por género, y creo que este fue el espíritu que logró captar. Esto es una reflexión hermosa, porque de hecho trazó esa línea, incluso a medida que uno va leyendo las reflexiones sobre este discurso, ni ahora ni nunca es qué es lo que estamos viviendo, la línea en lo que vivimos y el cambio que queremos ver, de lo que queremos para que sean las experiencias de las mujeres. Así que muchísimas gracias por esta contribución, este momento histórico sobre el liderazgo femenino. Esto me hace pensar por qué es importante para las mujeres en todo el mundo, especialmente aquellas en el liderazgo, detenernos y dejar de lado todas las distracciones y pensar. Es fácil venir y decir, tuvimos experiencias de misoginia, no podemos esperar que desaparezcan y seguir haciendo. Porque, ¿por qué es importante, en tu opinión, que nos detengamos, que hagamos una pausa para reflexionar seriamente, no solo como este momento histórico tuyo, sino tomar esta pausa cada tanto en términos de qué es lo que podemos hacer para no perpetuar la misoginia? Creo que has mencionado algo muy importante con esta pregunta, que estamos muy ocupados, estamos haciendo cosas que creemos que son importantes. Hay tanta presión sobre las mujeres en todos los estadios de su vida, especialmente en las mujeres que también tienen obligaciones familiares, sea el cuidado de los niños, de sus parientes, de familiares, y trabajando todo a la vez. Y creo que en esas circunstancias nos vemos atrapadas en hacer y el día siguiente y el día siguiente. Y yo muchas veces me sentí así mientras era primera ministra. Sabía que no iba a ser para siempre. Entonces yo tenía la sensación de que no quería perder ni un minuto, porque cada minuto iba a impactar en nuestro futuro. Y al hacerlo, cuando apareció esto de la misoginia y el sexismo, fue pensar, a ver, lo que tengo que hacer es no verme distraída, sino concentrarme en esto, porque lo que estoy haciendo es importante. Pero si todos hacemos esto, y si no hablamos de misoginia, si no lo ponemos sobre la mesa, si no hablamos de eso, pero más importante, si no hablamos tenemos que hablar las formas más efectivas de detenerla. Entonces, una vez que salió este discurso, el tiempo que pasó después, lo que yo más quise hacer
cuando fundé el Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres, es vamos a hablar de misoginia y sexismo para que podamos tener las mejores estrategias para terminar con esto. Y cuando hablo con esto en el libro, la misoginia de alguna... quizás fuese el clasicismo tiene cientos de años, entonces empezar a hablar de misoginia también es tan nuevo como este momento. ¿Por qué? Porque la forma en que aparece la misoginia en el mundo moderno es mucho más profunda. Hay grandes influencias con la versión de la masculinidad, de la subyugación de las mujeres, de cómo aprendemos en nuestro entorno, y después tenemos, estas formas tradicionales de misoginia no desaparecieron. Tenemos falta de opciones sobre la salud de reproducción, la inseguridad, la violencia de género que todavía sufrimos en todo el mundo. Es muy complicado porque la misoginia aparece de tantas formas diferentes, entonces debemos parar y reflexionar, porque cuando tratamos de combatir la misoginia, y si lo quebramos en un lado, se filtra por otro lado, entonces a través de estos intercambios y de conocer nuestras experiencias, podemos ver todo el panorama de lo que debe cambiar. Claro, exactamente. Yo creo que tú nos das un panorama de todo lo que está en jaque, si es que no nos ponemos a reflexionar con frecuencia, por lo menos cuando podamos, porque si no hacemos ese trabajo, entonces no se hace nada para poder ayudarnos y a las generaciones de mujeres que van a venir después de nosotras. Y también se trata de entender la realidad, se trata de deshacernos de esa ingenuidad y de esa inocencia a lo mejor con la que venimos al mundo, porque a veces buscamos eh, o tenemos actitudes de servicio, y a mí me encanta lo que tú dices de que hay muchísimas cosas que están en juego y que vale la pena que nosotros invertamos nuestra energía en eso. También me encanta cómo estás contrastando, o sea, porque hablas acerca de cómo la misoginia ha estado presente en todas nuestras vidas, desde el comienzo de los tiempos hasta la actualidad, en los tweets, en redes sociales y bueno, todo lo demás. Ha sido un muchísimo avance el que se ha logrado, pero todavía hay muchísimo que se tiene que hacer. Y estos espacios, los espacios digitales, son la nueva frontera, que es donde ahora tenemos que combatir esto que está surgiendo en todas partes. Pero bueno, esto significa que tenemos que seguir adelante y creo que eso es lo que tú nos estabas diciendo, eso es lo que estamos escuchando en todas partes. Por eso me gustaría hablar un poco más acerca de cuando tú hiciste este discurso el 9 de octubre de 2012. Fue un momento muy interesante, pero tú estabas siempre muy ecuánime, muy deliberada con las palabras que elegías, muy enfática, diciéndole al mundo, aquí voy a estar yo, voy a hablar y me van a escuchar. A lo mejor no van a cambiar su opinión, pero me van a escuchar. Y creo que para mí eso fue poderosísimo. Sé que tú misma no te has visto, pero también me encanta eso. Me encanta que para ti se trata más bien de, bueno, tener tus propios recuerdos y tus propias reflexiones sobre ese día y quedarte con eso. Entonces, bueno, si podemos regresar un poco a la perspectiva de Julia, te levantaste esa mañana lista para hacer esa declaración. Creo que ya lo habías comentado antes, pero si nos puedes contar un poquito más acerca de cómo fue ese día y también qué estabas pensando cuando recibiste esta respuesta negativa, ¿no? Sobre las acusaciones que se hicieron en tu contra. Y también si nos puedes hablar acerca de qué querías lograr en ese momento y qué era lo que tú esperabas comunicarle al mundo. Sí, bueno, de hecho,
creo que esta trayectoria se puede medir en años, pero también más bien en momentos. Lo que se mide en años es que, bueno, cuando yo hice este discurso sobre la misoginia, yo estaba en el Parlamento Federal, ya más de una década llevaba, y las mujeres se acercaban a mí y me decían: "Nunca hubiera podido hablar como tú, nunca me hubiera animado a hacer un discurso como el tuyo". Y yo siempre inmediatamente les digo: la verdad es que estas son habilidades que se aprenden. Yo en el primer día en el Parlamento, yo no hubiera dado un discurso como el que di posteriormente. Ya con los años de estar en el Parlamento, y el Parlamento en Australia es, bueno, un contexto político muy, muy difícil. Internacionalmente se sabe que hay, bueno, intercambios muy interesantes, muy robustos, y bueno, uno va adquiriendo las habilidades para poder dar un discurso y para hacerlo con esa fuerza, con ese poder y hacerlo aun cuando la gente te está gritando y está tratando de interrumpirte. Esa es una habilidad que se adquiere y creo que eso salió a luz en el discurso sobre la misoginia. Yo como o, con experiencia en el Parlamento, creo que eso me ayudó. Y la verdad es que yo nunca pensé que me iba a animar a hacer ese discurso fue solamente cuando empezó el debate, el líder de la oposición, y yo empecé a tomar algunas notas y entonces me puse de pie y di el discurso. Y yo sentí que me estaba preparando para el momento de las preguntas y pensé que me iban a preguntar sobre el sexismo. Entonces, bueno, en la mañana, antes de esta sesión en el Parlamento, yo tenía pues un sentimiento de muchísima frustración porque yo ya había sufrido violencia, misoginia, insultos por condición de género, y ahora estaba en una postura en la que venían a acusar de sexismo. Entonces tenía esa frustración que me molestaba. Entonces, antes de presentarme ante la cámara, la verdad es que sí había un sentimiento de enojo, de que no es justo, de que no es correcto y que ya estaba harta y era suficiente sexismo, suficiente misoginia y ya habíamos tenido suficiente como mujeres de esas actitudes. Y bueno, yo pensé que iban a hacer sesión de preguntas, pero utilicé mi energía cuando cambió el momento y más bien fue momento de hacer un discurso. Fue algo que sucedió en un momento, porque la verdad es que si un mes antes, una semana antes, si me hubieras dicho en tal fecha puedes dar un discurso acerca de la misoginia, no hubiera podido dar ese discurso, hubiera dado un discurso diferente, un discurso a lo mejor preparado. Y creo que lo que hace que este discurso que yo di en ese momento sea tan poderoso es que se hizo de una forma bastante natural. Yo estaba en un estado de flujo. Yo, después de haberlo dado, me di cuenta que era un discurso con mucha fuerza porque la verdad es que, bueno, uno se sienta muy cerca en el Parlamento y la oposición había pasado de estarme gritando insultos a bajar sus cabezas, a agachar sus cabezas, porque se estaban dando cuenta que era un discurso con mucha fuerza. Pero bueno, yo no sabía después de que lo di que iba a ir más allá de la Cámara del Parlamento, o ni siquiera que seguiríamos hablando del tema tantos años después. Sí, recuerdo en el Festival de Escritores de Sydney que hablaste acerca de el momento en el que te diste cuenta que había sido algo muy grande fue en India, ¿cierto? En donde una mujer policía que asistió al discurso te dijo, excelente discurso. Y ahí fue cuando te diste cuenta lo muy lejos que había llegado ese discurso y no solo lo que había viajado ese discurso, sino también lo mucho que le había hecho sentido a las mujeres que provenían de diferentes clases económicas, sociales. Y yo creo que ese momento, ese día, a mí me parece que fue, la verdad, una muestra de tus habilidades, de de tu paciencia también, con la que habías estado guardándote tus frustraciones y, bueno, todas las experiencias previas a esa experiencia.
Y bueno, fue así que pudiste hacer un discurso tan contundente ante el mundo, no solamente a Australia. Y habla muchísimo acerca de tus capacidades y también habla mucho acerca de la forma en la que pudiste hablar de una forma, de un tema que atraviesa a muchas mujeres. Y yo creo que eso hizo algo que no mucha gente en la historia puede hacer. Tú, de cierta forma, acuñaste un espacio o generaste un espacio para empezar a pensar acerca de esta problemática tan seria. Así que yo siento que pasarás a la historia por aquel momento y es, la verdad, pues un honor. Bueno, me gustaría hacer una breve pausa y anunciar a los que nos están escuchando. Ahorita ya estamos en la conversación en donde seguramente ya se están preparando preguntas, seguro hay gente que tiene por ahí algunas ideas y comentarios. Por favor, utilicen el icono para enviar preguntas y respuestas en su pantalla. Pero por ahora regresamos contigo, Julia. Tú estuviste como primer ministro en Australia de 2012 a 2013, de 2007 a 2010 como su primer ministro. Pero la verdad es que hay otros países como el Reino Unido que tuvo que esperar muchísimos años para tener a la primera mujer primer ministro. Y de hecho, bueno, ella también ha hecho reflexiones muy interesantes del tema que de hecho les puedo leer algunas citas al respecto. En el caso de Canadá, la primer ministro fue solo hace 30 años, que bueno, hace que es equivalente a la edad que yo tengo, que es súper sorprendente. Estados Unidos tuvo que esperar 233 años para tener a la primer mujer vicepresidente, todavía no ha tenido a una jefa de Estado. Y pues es una locura, la verdad, por así decirlo, pues pensar que no ha habido. Pero en tu experiencia, con base en tu trayectoria, ¿por cómo es que esto ha sucedido? Que las naciones más grandes del mundo, las democracias occidentales, que supuestamente el resto del mundo deberían de admirar, ¿por qué es que en estos países las mujeres no han podido lograr esto? ¿Es porque los hombres no votan por ellas o este fenómeno es inherente en los sistemas políticos, en donde están por lo que se han desarrollado, pero también están ahí en estos espacios de liderazgo? O sea, ¿cómo se explica esta situación? ¿A qué crees que se deba? Bueno, es una pregunta muy amplia, una pregunta muy buena. Desde mi perspectiva, es que yo no creo que tenga que ver con ninguna característica inherente en las mujeres. No tiene que ver ni con la inteligencia de las mujeres, ni con la seguridad de las mujeres, ni su capacidad para liderazgo. Yo creo que las mujeres, por supuesto que tienen todas esas habilidades. Yo creo que más bien esto tiene que ver mucho con la estructura, con las estructuras y los estereotipos, estas dinámicas de poder en las democracias, en los negocios, en la legislación, en los medios, etcétera. Las estructuras de poder son estructuras que se construyeron en una época en donde pues eran los hombres los que estaban a cargo de esas estructuras de poder y por supuesto que pudieron replicar sus vidas, ¿no? Las vidas de los hombres, no de las mujeres. Por eso la suposición en la política Australia, por lo menos, es que los hombres trabajaban en política y si eres un político australiano, pues tienes que estar viajando mucho, eh, son varias horas de viaje si es que no vives en la capital del país y bueno, eh, por eso es que los hombres, pues no tienen que preocuparse por hacer las labores que están haciendo en su casa alguien más. Y bueno, pues así fue que se construyó esta estructura y las mujeres tuvimos que pelear por el cambio para también
que se pudieran construir estos puestos alrededor de las vidas de las mujeres. De hecho, en el Parlamento australiano hay hay algo que es muy interesante, un bar que antes era un bar para que los hombres fueran a tomar después de sus sesiones, pero ahora es una guardería. Y bueno, yo les aseguro que no les están sirviendo alcohol a las infancias en este lugar. Es simplemente una guardería. Entonces, bueno, creo que esto refleja los cambios, porque anteriormente no existían espacios en el Parlamento en donde una persona en política que tuviera hijos y o hijes pequeños, bueno, pues tuviera dónde dejar a sus pequeños. Y bueno, estos estereotipos tuvieron que cambiarse también. Y la verdad es que en muchas partes del mundo, en casi, bueno, cualquier parte del mundo, si tú les preguntas a las personas o les pides más bien que se imaginen a una persona primer ministro, lo que se imaginarían casi siempre es un hombre, ¿no? En un traje, quizá, dependiendo del país, ¿no? A lo mejor se imaginan a alguien con la vestimenta tradicional de su país, pero casi siempre se imaginan a un hombre. Y las personas expertas en psicología han estudiado mucho las percepciones de género. Los hombres que son líderes son fácil de apreciar, mientras que las mujeres que ejercen funciones de liderazgo muchas veces son vistas como mujeres que son mandonas. Y bueno, son muchos estereotipos y creo que esto dificulta también que las mujeres puedan luchar contra estos estereotipos para poder ejercer sus liderazgos de diferentes formas y para que su mismo liderazgo se valore. Aún estamos en un proceso de cambio en donde hay estereotipos y donde hay estructuras que están haciendo que las mujeres no puedan entrar en estos espacios. La intersección entre el dinero y la política también es muy importante. No lo digo en un sentido de la corrupción, aunque por supuesto que existe la corrupción, pero bueno, hay muchas democracias que, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, para poder estar en el sistema político, tienes que recaudar muchos fondos. Y bueno, estas redes con su mayoría son de hombres, lo cual es difícil de lograr para muchas mujeres el obtener estos recursos, el tener acceso a las personas con estos recursos para apoyar su campaña política. Entonces, bueno, los cambios se tienen que hacer en muchas dimensiones y es que nos interesa ver que haya una igualdad en la cantidad de mujeres en puestos de poder. También es importante reconocer el avance que se ha hecho. Las mujeres son muy visibles. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID, ¿quiénes fueron las líderes? Y mujeres como Jacinda, la primer ministro de Nueva Zelanda, que estuvo pues muy bien reconocida con su liderazgo, sobre todo al principio de la pandemia. Entonces, las personas sí están viendo muchos ejemplos de mujeres en posiciones de liderazgo, lo cual es buenísimo. Pero si nos ponemos a analizar a profundidad la estadística todavía, o sea, si contabilizamos a todas las naciones de las Naciones Unidas, ciento y tantas, la verdad es que el número de países liderados por mujeres es por ahí de 20, a veces un poquito más, pero nunca mucho más. Así que bueno, no hemos hecho una gran diferencia, la verdad, porque no estamos ni cerca de que la mitad de los países del mundo sean liderados por mujeres. Y bueno, esto habla de que tenemos que hacer muchas cosas para poder erradicar esto. Nosotros en el instituto con frecuencia analizamos estas barreras y buscamos formas de eliminarlas. Sí, de hecho, también qué interesante que hables del trabajo que hacemos en el instituto, porque es bellísimo saber que has invertido tu energía y junto con muchas otras mujeres maravillosas con las que trabajas para recopilar evidencia, para hacer investigación y para poder el compartir experiencias tangibles, reales, historias, bueno, todo lo que se necesita para poder mostrarle al mundo el trabajo que tiene que hacer. Entonces, es esa diferencia entre el avance que hemos hecho
que a lo mejor no es tanto ya en grandes rasgos, pero bueno, mostrándonos cómo se puede cuantificar y cómo es que se ve en diferentes contextos. Así que, bueno, pues ya hablaremos del trabajo del Instituto para el Liderazgo de las Mujeres, pero por ahora me gustaría hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre las palabras de la ex primer ministro de Reino Unido, Theresa May, que dijo que a las mujeres líderes se les mide con estándares diferentes. Si mostramos emociones, somos débiles. Si no lo hacemos, entonces somos frías. Julia y yo venimos de eh, diferentes opiniones políticas en diferentes países del mundo, pero nuestras experiencias son las mismas. Con su discurso, Julia habló acerca de estos dobles estándares con tanta claridad y con una honestidad que va más allá de la Cámara de Diputados. 10 años después, todavía hay mucho que hacer, pero después del discurso de Julia, ya no podemos decir que no lo sabíamos. La verdad es que es pues muy interesante el discurso. Yo siento que es una confrontación también hacia nosotras, sobre todo mucho que todavía queda por hacer. Y además esto nos permite apreciar a aquellas personas que hicieron mucho trabajo antes de nosotras y que han dicho, esto es lo que yo puedo hacer con la capacidad que tengo, con mis habilidades, con mis recursos, ya sea que sean pocos recursos o muchos recursos. Esto es lo que yo puedo hacer. Y como mencionabas, la necesidad de cambiar las estructuras, ¿no? Sobre todo en las democracias más antiguas. A mí esto es lo que estoy poniendo a pensar, que ya no podemos decir que no sabíamos, ahora podemos identificar estas cosas y esto nos demuestra lo mucho que todavía falta por hacer. No sé si tú tengas alguna reflexión específica sobre lo que dijo la ex primer ministra Theresa May. El doctor Gaussiana, cuando escribimos el libro Women in Leadership, vimos la investigación y trazamos diferentes hipótesis de qué era lo que estaba reteniendo a las mujeres a partir de esta investigación, pero entrevistamos a mujeres, mujeres líderes en todo el mundo, y a ver, esta investigación reflejaba la política en la vida real. Y una de las cosas que preguntábamos en estas entrevistas era cuán similar y tan diferentes son la experiencia de las mujeres. Para darte un ejemplo, entrevistamos a Ellen Johnson, que fue la primera nación de África, era presidente de Liberia, y también Erne Sobold de Noruega. Noruega siempre aparece en todos los, de uno de los países más líderes de todo el mundo. Entonces, a ver, un país como Noruega, uno de los que tiene más igualdad de género, Liberia, que estaba saliendo de la guerra civil con mucha pobreza, pueden tener realmente algo en común entre la experiencia de Ellen y la de Ernest. Y lo que descubrimos es que obviamente había muchas diferencias debido al contexto, pero el núcleo era el mismo. Estábamos la estructura de la familia era muy importante, incluso cuando estábamos en una posición de primer ministra o presidenta, no nos juzgaban, había como una segunda prueba que tenemos que pasar. Ella habla y ella dice, y es alguien que merece respeto, pero el hombre que es presidente lo lleva y ya inherentemente tiene ese respeto. Con la mujer no ocurre lo mismo. Es una cuerda floja y de eso esto descubrimos. Si una mujer es líder,
si uno es muy dura, entonces no tiene sentimientos, o si no, vamos a ser demasiado emocionales. Entonces, todas estas dimensiones estaban implícitas en las mujeres en países totalmente diferentes, en contextos diferentes. Entonces, esto me llevó a pensar que que tenemos una causa común, porque todos vivimos nuestras experiencias de formas diferentes, hay interseccionalidad entre agenda de discriminación, igualdad, pero cuando las mujeres hablan en todo el mundo, a menudo hay muchos puntos de encuentro en sus experiencias y siempre se sienten o desestimadas o excluidas. Entonces, esto nos dio esta sensación de solidaridad global con este trabajo que estamos haciendo para ver qué nos depara el futuro. De hecho, es muy importante saber cómo unir nuestras fuerzas, y tú ya lo estás haciendo de esta forma de bulldozer que tienes para actuar entonces como líder. Esto lo has hecho de diferentes... es importante esto de comparar notas, de qué tenemos en común, qué podemos tomar, qué podemos replicar en nuestros contextos, pero también qué es lo que no está funcionando en términos de esta lucha contra la misoginia y este impacto negativo en nuestras vidas. Muchas gracias por esta reflexión. Es interesante que hables de lo duras que pueden ser las mujeres. A ver, vamos a ver qué pasa con el panorama más allá de Australia. Hablemos de África, por ejemplo, llevar nuestra conversación hacia allí. A ver, voy a traer una pregunta de la audiencia, si te parece. Michelle Willink dice, la mayoría de nosotras, y vamos a pasar mucho tiempo de nosotras en el trabajo, trabajamos en el gobierno, o vamos a ser primeras ministras. ¿Tienes algún consejo práctico? ¿Cómo pelear contra la misoginia a nivel pequeño? Es tan difícil tener una emoción tan grande cuando somos tan jóvenes, o cuando tenemos esta pasión tan grande, o incluso oír lo que están diciendo aquí. Me gustaría saber qué cosas prácticas podemos hacer en el día a día para generar el cambio. Es una muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla. En cualquier contexto en el que estemos, podemos mirar alrededor e intentar ser visibles, traer sobre la mesa la discriminación de género. Por ejemplo, en un negocio es muy común, en los negocios, si miramos el nivel, a ver, hay mitad de hombres, mitad de mujeres, y en el rango medio hay menos mujeres, y cuando miramos en la punta hay muchas menos mujeres. Esto se debe, en muchos casos, las barreras entre la familia y el trabajo, las mujeres que no se consideran para ascensos, porque tienen problemas con su familia. Hay muchas estructuras y hay muchos estereotipos que hay que romper. Entonces, ser analíticas es un motivo de cambio. En muchos negocios en todo el mundo destacan el talento y están perdiendo experiencia o talento por no tener a las mujeres. Cuando hay una mujer que puede hacer el negocio, eso puede ser un motivador de cambio, esta pérdida de talento. Cuando algo nos pasa a nosotros y tú estás siendo víctima, te sientes excluida o de un comentario sexista, tengo una reacción emocional y mi enojo es completamente comprensible. Si tienes suerte y puedes ponerlo sobre la mesa, pero entiendo que para muchas mujeres, en particular mujeres quizás que son nuevas
en un contexto o que son más jóvenes, puede ser una carga adicional. Entonces lo que yo recomiendo es hablar, es buscar a otros que estén en tu entorno interesados, que estén en esta agenda, que sean otras mujeres, que puedan ser aliados, unirse, porque es diferente si varias personas mencionan un problema y no una sola persona. Y esta investigación que hicimos muestra que cuantos más involucrados haya, puede haber más impacto. También pienso que, no todos tenemos tiempo de leer todo lo que hacemos en nuestro Instituto Global. En el sitio global hay un poco de resúmenes, pero si conocen parte de nuestra investigación, podemos tener estas conversaciones y ser parte para que sean un poco menos emocionales. Por ejemplo, si sientes que tienes una oportunidad de hablar en una reunión, el estudio muestra que si hay varias personas que tienen que resolver un problema, hasta que ese grupo no tiene 4 mujeres y un hombre, la mujer no tiene tanto tiempo para hablar. Porque si hay más hombres en el grupo que mujeres, la mujer no tiene tanto tiempo de conversación. Ayer cuando nos juntamos, me hicieron al lado, hay una investigación que muestra que si no tenemos cuidado, si no podemos pararnos frente a esto, se pierden muchas perspectivas. Entonces, si todos tienen la oportunidad de hablar, podemos tomar estas diferentes perspectivas que descubrimos para lograr hacer que nuestras voces se oigan. Son pasos muy prácticos. Estoy tomando notas mentales de lo que estás diciendo y quiero sentarme a pensar tranquila para poder llevar esta conversación a mi propio lugar de trabajo. Creo, Michelle, que puedes llevarte esto tú también. Ahora pasamos a África. Sabemos y estamos orgullosos de que esta conferencia, la conferencia Women Deliver, está ocurriendo por primera vez en el continente africano, en un país muy pequeño que es mi país natal y que ha tenido un contexto con el cual Julia está muy familiarizada porque ya lo has visitado en diferentes ocasiones por diferentes motivos. Y es un muy buen país donde podemos hacer esta reflexión porque todos sabemos que después de 1994, que Ruanda es una sociedad post-genocidio, había mucho desplazamiento, es una nación que se estaba reconstruyendo, fue una tarea enorme por parte del gobierno en ese momento, y entonces comenzamos en ese momento a imaginar cuál sería una nación ideal para su gente, y una de las primeras cosas y más importantes que había que hacer era traer a las mujeres al liderazgo. Las estadísticas nos dicen que el 63.1% del Parlamento están ocupados por mujeres, que en este momento es el más alto del mundo. El 55% del gabinete son mujeres. Tenemos mujeres en todos los municipios. Más del 30% de los lugares están reservados a las mujeres. Entonces, con el Parlamento, con esta mayor representación del mundo de mujeres, y Ruanda es un caso de estudio sobre la discriminación positiva, sobre la acción positiva. Si traemos este ejemplo, ¿cuáles son tu opinión sobre la discriminación positiva, la acción positiva?
¿Te parece que Ruanda puede marcar un ejemplo? ¿Funciona, no funciona? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? ¿Cuál es tu visión? ¿Inspira a un cambio positivo como líder para otros lugares del mundo? Porque para nosotros será, quizás para el instituto sería imposible, ¿qué es lo que, cuál es el efecto de la acción positiva? Algo que se puede, si es algo que se puede replicar y llevar a otros lugares del mundo también. Tuve la oportunidad de estar en Ruanda en diferentes ocasiones, me disfruté mucho mi visita, es un país tan hermoso, es un país que emergió del genocidio, del horror. La palabra que utilizaste para utilizar el rol de las mujeres en el mundo post-genocidio, has dicho que Ruanda tuvo la intención de saber cuál iba a ser el rol de la mujer. Quiero quedarme con estas palabras porque eso es exactamente lo que tenemos ahí, tener intención. Entonces, la investigación que tenemos de todo el mundo es que si los partidos políticos o en los parlamentos tienen objetivos de acción positiva dentro de su sistema, eso sí genera un cambio. Si establecemos el objetivo y decimos quiero que mi partido tenga un 50% de mujeres o que el parlamento tenga un 50% de representantes femeninos, hay obviamente diferentes modelos porque hay parlamentos, hay democracias, son todos diferentes, pero tener la intención sí hace la diferencia. Y si tomo, a ver, por ejemplo, el caso de Australia, si vamos al comienzo de los 90 en Australia, el Partido Progresista donde yo era y el lado más conservador, tenían el mismo porcentaje de mujeres que llegaban al Parlamento entre menos del 15%, terrible. Los partidos adoptaron objetivos de acción positiva con una intención y siguió subiendo. Y si ahora miramos el gobierno laborista de Australia hoy, más de la mitad de sus miembros son mujeres. Ese es el camino que tenemos que tomar cuando ponemos la intención. El lado conservador decidió no tener esa intención, no tener ningún... entonces, y tiene menos de 30% de mujeres en sus partidos. Esa brecha nos está mostrando cuál es la diferencia entre tener la intención de incluir a las mujeres y la igualdad de las mujeres en contraposición a, bueno, esto es una pérdida de tiempo, vamos a hacer algunas cosas, pero no tenemos la intención. Esto no ocurre solo, salvo que realmente tomemos el asunto en nuestras manos. Absolutamente, y creo que eso también, esto se trata de hacer espacio y tomar una acción intencional para incluir a las mujeres, para asegurarnos a las mujeres que estén en la línea frontal, para que puedan levantar sus voces en la mesa de liderazgo. Esto ocurre en la vida y esto nos ocurre en el día a día. Hay una cifra, una estadística global sobre las mujeres, sobre violencia de género en todo el mundo. 137 mujeres mueren en manos de un miembro de su familia en todo el mundo cada día. Estas son una estadística global. En Asia, 20.000 en Asia, 19.000 en África, en América 8.000, en Europa 3.000, en Oceanía 300. Esto es de 2017. Y el mayor riesgo para este tipo de violencia en África es el
el asesinato por parte de un miembro de la familia. Las mujeres, al estar en el liderazgo y la experiencia y la combinación con la misoginia, es que estos números que son tan impactantes de la estadística global hablan por sí mismos. Nos dicen que todavía hay un trabajo muy grande para hacer para la experiencia de la mujer en todo el mundo, especialmente como la violencia de género. Rápidamente vemos el vínculo cuando tenemos una acción afirmativa, cuando las mujeres están intentando hacer lo mejor posible para que los números de la violencia de género se reduzcan. Entonces, es maravilloso para mí ver que ese tipo de trabajo se está haciendo y que los países ponen su intención y los países y los partidos políticos también de cómo incluir a las mujeres y poner sobre la mesa estas experiencias difíciles. Esto nos lleva a la reflexión de la interseccionalidad, porque ahora hablamos de liderazgo en diferentes contextos. Hablamos en el contexto africano, pero también tenemos experiencias de mujeres en todo el mundo. Un líder que podía haber estado aquí en esta conversación escribió un capítulo en su libro sobre interseccionalidad y comparte sus experiencias cuando estaba en Brasil con esta cultura política, social, la disparidad económica. Y tú has viajado por todo el mundo para poder ver distintas experiencias. ¿Cuál es tu opinión sobre la interseccionalidad y la misoginia en diferentes países? Sí, de hecho, Alida, mi colega, escribió un capítulo acerca de la interseccionalidad en el libro. Bueno, es una palabra un poco complicada, no es a lo mejor una palabra que usemos a diario, pero bueno, nosotros estamos tratando de entender y estamos tratando también de comprender que las mujeres, bueno, todo mundo lleva todo lo que tiene al mundo y así es como se comporta y sabemos de la experiencia vivida que la discriminación de diferentes motivos se va acumulando. Las mujeres, mujeres de color, mujeres con una discapacidad, mujeres en situación de pobreza, las mujeres de la comunidad LGBTQI, las mujeres entran al espacio público, al espacio, a la comunidad y se van acumulando estas diferentes formas de discriminación. Así que si analizamos las estadísticas, como el caso del liderazgo de las mujeres, y vemos quiénes son las que están menos representadas, bueno, pues una forma de analizar esto es por el género, por la discapacidad, por la orientación sexual y así sucesivamente. Cuando uno va analizando a profundidad estas estadísticas, notamos que las mujeres negras son las que tienen menos acceso al liderazgo a comparación de mujeres blancas y así. Por eso es que nosotros estamos tratando de llevar esta perspectiva más amplia para poder generar los cambios que se necesitan para de esta forma cambiar las cosas. Y yo entiendo también que uno de las críticas que se ha hecho al discurso feminista es que es un discurso que está basado en solo
pocas experiencias, que el discurso estuvo liderado por mujeres que a lo mejor estaban en situaciones de privilegio, a lo mejor con más educación, con más dinero y con mucha frecuencia mujeres blancas. Y por supuesto de que tenían experiencias de género, pero que no estaban capturando todas las experiencias de lo que viven las mujeres en el mundo. Y yo creo que hoy estamos un poco más conscientes de esto y también creo que en nuestro instituto el, el momento de organizar nuestras conferencias como esta, la de Women Deliver, es algo que tenemos en mente y me parece fantástico poder verlo. Y siento que esto nos va a ayudar a poder tener cada vez mejores estrategias por el cambio, porque mientras más diversas sean las voces, mientras más haya experiencia vivida, entonces mejores serán las decisiones que se toman. Claro, claro, y esta es una cuestión que ha surgido con frecuencia. Me da mucho gusto que lo haya preguntado, porque alguien del público pregunta que cómo es que ha tenido un impacto la interseccionalidad de la misoginia, que es, bueno, lo que acabas de responder. Y es increíble que el instituto esté haciendo trabajo tan maravilloso y que esté siempre consciente de la interseccionalidad en este contexto. Y es porque todas las experiencias, tan variadas como son, nos están indicando que el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo que es de muchas capas, que es un trabajo multicolor y que tenemos que poner atención a las diferentes formas o más bien a las experiencias interseccionales de la misoginia de las mujeres en el mundo. Yo creo que cuando el instituto haya puesto atención a este tipo de disparidades y cuando nos demos cuenta de a quién estamos dejando atrás, aun cuando las mujeres ya tengan un espacio en las conversaciones, si nos podemos a pensar quién está faltando en estas conversaciones, hay que preguntarnos qué tipo de mujeres son las que están faltando, cuáles son sus experiencias y por eso es que la interseccionalidad es un concepto tan importante en esta conversación. Y creo que lo digo por todos cuando te digo que te agradezco a ti, a todo tu equipo y a todas las fantásticas mujeres que están haciendo este trabajo y bueno, también a los hombres que son aliados y que nos están ayudando con esta causa, que están haciendo el esfuerzo en la investigación y que están ayudando a sacar a la luz la evidencia sobre las diferentes experiencias. Y también a las personas que nos están ayudando a poder identificar qué medidas se pueden tomar a nivel corporativo, a nivel de la sociedad en general. Estamos por cerrar la conversación, pero me gustaría que nos pudieras hablar un poquito más sobre lo que está haciendo el Instituto para el Liderazgo de las Mujeres. Ya lo compartías tú en tus otras plataformas, pero yo creo que una de las principales cosas que está haciendo el instituto es el investigar, el contribuir con evidencia y el decirnos cuáles son las tendencias. A lo mejor tú nos puedes decir si las tendencias en la actualidad van hacia lo positivo o a lo negativo. ¿Qué es lo que han estado ustedes notando en el instituto? Yo creo que, bueno, la tendencia va cambiando con el tiempo, va avanzando con el tiempo. Por supuesto que las cosas siempre van cambiando, pero para bien. Yo, en retrospectiva, en mi experiencia de vida, las cosas sí que han cambiado, por supuesto, pero siempre tenemos que decir, pero ojalá podría decir no. eh, Todo está mejorando y ya, y no tener que decir pero bueno, sí hay un pero. Y este pero es en 2 sentidos. Uno es que el cambio es demasiado lento. El Foro Económico Mundial y otras de las organizaciones que miden el cambio en la equidad de género nos han dicho que todavía tomarán unos 100 años antes de poder lograr la equidad de género en el mundo, que es demasiado tiempo, a decir verdad. Y bueno, la otra dimensión de este pero es que no es lineal. Sería buenísimo imaginar
una gráfica, ¿no? De la equidad de género, en donde vamos constantemente hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, mejorando, 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 pero la verdad es que algunas cosas mejoran, algunas cosas empeoran y así sucesivamente. No hay duda alguna que durante la pandemia y todo lo que trajo consigo, el confinamiento, problemas en las economías, en la educación, en los empleos, en muchas diferentes partes del mundo. Esto, por supuesto, que también ha ocasionado que se pierdan derechos de las mujeres, que se ha perdido el acceso a la educación, muchas niñas que antes iban a la escuela, no han regresado a la escuela y desafortunadamente es poco probable que regresen a la misma. Y lo decíamos antes, pero como el sexismo, la misoginia tiene la capacidad de hacer metástasis y de surgir y brotar de otras formas, aunque algunas cosas sí que han mejorado, el entorno en línea sigue siendo, la verdad, un cúmulo de misoginia, sexismo, machismo y a lo mejor uno puede pensar que mejor no vale la pena estar en redes sociales, pero la verdad es que para muchas profesiones, como por ejemplo el trabajo que tú haces, es imposible que se haga ese trabajo a menos que uno esté conectado en las redes sociales, así que inevitablemente se verá que hay, pues, comentarios terriblemente racistas, terriblemente misóginos, y esta es una experiencia muy común, desafortunadamente, para las mujeres en todo el mundo. Así que, bueno, avanzando en ciertos sentidos, pero hay algunas áreas problemáticas en donde tenemos que redoblar esfuerzos y en general también diría que tenemos que acelerar el cambio. Gracias, muchas gracias. Gracias por el recordatorio y bueno, gracias por la perspectiva que nos compartes. En los 4 minutitos que nos quedan, hay personas que están ahorita en persona en Kigali, en la conversación, reflexionando, pensando. Es tanto que todavía, tantos temas que todavía no hemos eh, hablado, pero bueno, seguramente leerán tu libro y podrán reflexionar sobre lo que dices, pero en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría que nos dijeras qué quisieras que se llevaran las personas que están en esta conversación y, claro, por supuesto, a partir de tu experiencia. A mí lo que me gustaría que se llevaran de esta conferencia es que se llevaran energías renovadas para seguir trabajando, para seguir propugnando a favor del cambio. Yo sé que es difícil y yo sé que hay momentos en donde que sentimos que estamos gritando y que nadie nos está escuchando y que nada cambia, pero yo genuinamente creo y yo he visto en mi experiencia como feminista que el hacer activismo, el gritar conjuntamente sí hace una diferencia, sí genera impacto, sí vemos cambios positivos. Entonces, mientras más peleemos juntos, juntas, juntes, mientras más tengamos este tipo de conexión, pues más vamos a poder lograr. Por supuesto. Así que, bueno, damas y ojalá también caballeros que nos están escuchando, escucharon a Julia Aguilar, quien de forma muy generosa nos ha compartido sus experiencias, sus ideas prácticas, algunos de sus tips de cómo contrarrestar el sexismo a diario. También nos ha explicado acerca de qué está en riesgo, por qué tenemos que hacer esto y se ha hecho una reflexión después de su discurso de hace unos 10 años, donde queda muy claro que hay mucho trabajo por hacer, pero también pues hay que celebrar lo que hicimos antes, lo que las personas antes de nosotros hicieron y es esa voz colectiva para poder hablar de la misoginia que hace que haya una gran diferencia en nuestras vidas, en el contrarrestar la violencia contra las mujeres y en invitar a los hombres en posiciones de liderazgo a que se unan y a que luchen también. Bueno, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces personalmente, profesionalmente y también junto con el Instituto Global para el Liderazgo de las Mujeres en King's College London y esperamos escucharte pronto en otro foro.
Muchas gracias. Gracias por esta excelente conversación.